Hoy vamos a meternos de lleno con una figura fascinante, un provocador en toda regla. Un francotirador intelectual, casi. Totalmente. Un escritor del siglo II que usaba el humor como si fuera un bisturí, ¿no? Para diseccionar las pretensiones de su época. Hablamos de Luciano de Samosata. Es que es una figura increíble. Y para entenderlo bien, hoy nos vamos a basar, claro, en sus propios textos, pero sobre todo en un estudio muy a fondo de una de sus obras maestras, el Icaromenipo. Ajá. Y también vamos a abrir una ventana a su mundo con una colección de poesía de la época que es una maravilla, la Antología Palatina. Perfecto. O sea que la misión es desentrañar un poco las técnicas de este maestro de la burla, ver qué se cosía en su ambiente Exacto. y sobre todo algo que me intriga muchísimo. ¿Por qué su crítica a los expertos, a las verdades absolutas, nos suena tan de ahora? Es que es increíblemente moderna. Pues empecemos por el principio. ¿Quién era este hombre? Pues, y esto yo creo que es la clave de todo, Luciano no era griego. Ah, ¿no? ¿Qué va? Nació sobre el año 120 en Samosata, que hoy sería Siria, en la frontera del Imperio Romano. Él mismo, con mucha ironía, se llamaba a sí mismo bárbaro. Un outsider. Totalmente. Y lo más fuerte es que este bárbaro llegó a dominar la lengua y la cultura griegas con una maestría, vamos, que dejaba en ridículo a los propios griegos. Me encanta esa idea. El de fuera que se convierte en el más listo de la clase. He leído que su entrada en el mundo de las letras fue casi por accidente. ¿Por una rabieta juvenil? Sí, totalmente. Él mismo lo cuenta en una de sus obras, El sueño. Su familia era humilde, de clase trabajadora, y lo pusieron de aprendiz con su tío, que era escultor. Vale. El primer día, un desastre. Rompió una losa de mármol y el tío le dio una paliza. Y esa noche soñó que se le aparecían dos mujeres. A ver. Una era la escultura, sucia, con las manos llenas de callos, y la otra era la paideia, la cultura, la educación, que era, pues, radiante y elocuente, y cada una intentó convencerle. Y claro, eligió a la educación. Pero esa decisión, imagino que no sería fácil. Dedicarse a las letras en esa época era caro, ¿no? Llevaba mucho tiempo. Muchísimo. Pero bueno, era su vocación. Se convirtió en una especie de conferenciante estrella, un sofista itinerante. Una celebridad intelectual de la época. Justo. Viajaba por todo el imperio, de Jonia a Atenas, Italia, la Galia. Llenaba teatros y se ganaba la vida con su ingenio. Era un crack de la palabra. Y por lo que parece, no se cortaba un pelo. Leí que su crítica era tan afilada que siglos después la Iglesia Católica metió algunos de sus libros en el índice de libros prohibidos. Exacto. Pero ojo, que también tuvo admiradores muy potentes. Erasmo de Róterdam, por ejemplo, lo adoraba. ¿Ah, sí? Veía a los filósofos que Luciano ridiculizaba un reflejo perfecto de los teólogos de su época, con sus disputas absurdas y su soberbia. Y es que el arma de Luciano era universal, la parodia. Vale, aquí quería llegar. ¿Cómo funcionaba exactamente su parodia? Porque no era solo hacer chistes, ¿verdad? Había una técnica detrás muy depurada. Había una técnica brillante. Los estudiosos de ahora, para analizarla, usan conceptos como los de Gerard-Genette. Hablan de un hipotexto, que es el texto original que sirve de modelo. O sea que él podía coger, por ejemplo, un diálogo de Platón o un poema como la Odisea Justo eso. y le daba la vuelta. Exacto. Ese diálogo de Platón sería el hipotexto. Y la obra nueva que crea Luciano, transformando ese original con intención crítica, con humor, es lo que llaman el hipertexto. Su obra Icaromenipo es quizá el mejor ejemplo de esto. Es que el argumento de partida ya es una genialidad. Tenemos a un filósofo, Menipo, que está harto de oír a los sabios de Atenas. Harto. Que si el universo es de agua, que si es de fuego, que si son átomos, se contradicen todos. Y frustrado, decide hacer algo que no ha hecho nadie, subir al cielo a investigarlo él mismo. Y aquí viene el primer golpe de genio. ¿Cómo sube? Se construye unas alas, pero ojo al detalle. A ver, Se fabrica un ala con plumas de águila y la otra con plumas de buitre. un momento, eso es brutal. O sea, antes de que el personaje ni siquiera despegue, ya te está diciendo que su misión es a la vez noble y carroñera. Ahí está. El águila es el pájaro de Zeus, lo divino. Y el buitre es el que come cadáveres, representa la muerte, la codicia. La crítica está en el propio vehículo. Es brillante. Es absolutamente brillante.
Todo el viaje es una parodia de esas ascensiones místicas de los filósofos. No es una elevación espiritual. Es un tipo con una ala majestuosa y otra un poco asquerosa, batiéndolas para subir, y su primera parada es la luna. Y desde allí mira la Tierra. Esta idea de la visión desde arriba es el centro de su sátira, ¿no? Totalmente. Es el corazón. Esto nos lleva a lo que se conoce como sátira menipea, el género que él perfeccionó. ¿Qué lo define? Tiene varios rasgos. Es seriocómica, o sea, mezcla la búsqueda de la verdad, que es algo muy serio, con situaciones ridículas. Vale. Es carnavalesca. Crea un mundo al revés, donde los reyes, los ricos y los sabios son los tontos de la función. Y sobre todo utiliza situaciones fantásticas, viajes al cielo, al infierno, para poner a prueba las grandes ideas filosóficas. Como en un laboratorio extremo. Y el motor de ese laboratorio es lo que has llamado la catascopía, la visión desde arriba, que es lo que ve Menipo desde la luna. Ve la insignificancia, y Luciano lo describe con una crueldad que es una maravilla. Por ejemplo. Pues dice que toda la Hélade, el orgullo de la civilización griega, le parece del tamaño de 4 dedos. El Ática, la región de Atenas, no es más que un átomo epicúreo. Las grandes ciudades, simples hormigueros. Es un efecto demoledor. Me recuerda un poco a lo que sienten los astronautas al ver la Tierra desde el espacio, el famoso Overview Effect. Es exactamente eso. De repente, las fronteras, las guerras, las preocupaciones, todo parece absurdo. Y Luciano consiguió ese efecto hace 2000 años solo con la imaginación. Tal cual. Desde esa altura, Menipo ve la vida humana y la compara con un coro caótico, desafinado, donde cada cantante intenta gritar más fuerte que el de al lado. Las guerras por un trocito de tierra, la vanidad del rico. Todo se revela como una comedia patética. Entiendo la técnica perfectamente, pero me surge una duda. ¿Luciano era una voz aislada, un bicho raro, o este tipo de ingenio tan mordaz era común en su época? Esa es una pregunta excelente y nos lleva directos a la antología palatina. Ajá. Esta colección es la prueba de que Luciano no era una anomalía. Es como si hubiésemos encontrado el Twitter del mundo helenístico. Me gusta la comparación. Es una recopilación gigantesca de miles de epigramas, poemas brevísimos, llenos de ingenio, de melancolía y, sobre todo, de muchísima mala leche. Y en ese Twitter de la antigüedad, ¿qué tipo de cosas escribían? De todo. Hay poemas de amor, epitafios preciosos, pero también hay una sección enorme de poemas de burla, los escópticos, y nos dan el pulso del humor de la época. Por ejemplo, el epitafio del famoso misántropo Timón de Atenas, que dice algo como: «Aquí yazgo, no te pares a saludarme, maldito seas, simplemente pasa de largo». ¡Qué bueno! Directo al grano. O el de una anciana borracha, Marónide, en cuya tumba piden que en lugar de flores pongan una copa de vino bien llena. Este gusto por la píldora de ingenio, por la sátira afilada, era el ambiente en el que se movía Luciano. Él simplemente lo llevó a otro nivel, lo convirtió en un arma filosófica. Volvamos a esa arma, entonces. Con este contexto entiendo mejor su munición. Tenía un objetivo favorito. Iba contra los estoicos, los epicúreos. No, y eso es lo interesante. No ataca a una escuela en particular. Su objetivo son todos los pepaideumenoi. ¿Qué significa eso? Es una palabra griega que podríamos traducir como los cultos, los educados, la élite intelectual en su conjunto. Para él, filósofos, sofistas, magos, adivinos, eran todos parte del mismo circo de charlatanes. Entiendo. Lo que critica es la soberbia, esa pretensión de tener la verdad absoluta. Y sobre todo, las contradicciones constantes en las que caían. ¿Y cómo proponía él enfrentarse a ese caos de opiniones? Si todos los expertos se contradicen, ¿qué le queda a una persona normal? En otra de sus obras, El Hermotimo, usa una metáfora potentísima. Describe la filosofía como un laberinto gigantesco con 1000 caminos que no llevan a ninguna parte. Vale, y con guías que te cobran por llevarte y que tampoco saben la salida. Para salir de ahí, dice, se necesita un hilo de Ariadna. ¿Y cuál es ese hilo para Luciano? Una máxima de un viejo poeta cómico, Epicarmo. Mantente alerta y recuerda desconfiar. Escepticismo puro y duro. Exacto. No te fíes de nadie que te ofrezca una verdad empaquetada y definitiva. Volvamos al viaje de Menipo. Finalmente, tras pasar por la luna, llega al Olimpo.
¿Encuentra allí la verdad? ¿Consigue respuestas? Se encuentra con un Zeus absolutamente desbordado. Y furioso. ¿Y eso? Porque los filósofos en la Tierra, con sus discusiones sobre si los dioses existen, si hay providencia, si todo es materia, han conseguido que la gente normal deje de creer y, lo más importante, deje de hacerle sacrificios. O sea que los filósofos son un dolor de cabeza incluso para los dioses. Desde luego, han intelectualizado tanto la religión que la han vaciado. ¿Y cuál es la solución divina a este problema? La solución de Zeus es maravillosamente simple y antifilosófica. No se pone a debatir. No le da un tratado sobre el cosmos. ¿Qué hace? Simplemente le arranca las alas a Menipo, prohíbe que cualquier otro filósofo suba al cielo con sus teorías y le ordena a Hermes que lo devuelva a la tierra de un tirón de oreja. Un portazo divino en las narices de la filosofía. Pero al final en la tierra, esa es la verdadera guinda, ¿no? Es la ironía definitiva. En cuanto aterriza, Menipo se va directo al pórtico Pecilo de Atenas, que era donde se reunían los estoicos. Ajá. Y se pone a contarles toda su aventura. El viaje, la luna, Zeus, todo. Sabiendo perfectamente que lo van a tomar por un loco. Por supuesto, sabe que se van a reír en su cara. Y esa es la conclusión demoledora de Luciano. El viaje demuestra que aunque alguien consiguiera la verdad de boca de los propios dioses y bajara a contarla, los expertos de la Tierra... La imagen de Menipo, el bárbaro sirio, construyéndose unas alas mestizas mitad nobles y mitad carroñeras para escapar del laberinto intelectual griego, es increíblemente potente. Y nos deja una pregunta ahí flotando, ¿no? Que creo que es perfectamente válida hoy. A ver, dispara. Si Luciano viviera en nuestro siglo, ¿cuáles serían los laberintos intelectuales, científicos o ideológicos de nuestro tiempo? Y sobre todo, ¿qué tipo de alas, mitad nobles y mitad carroñeras, necesitaríamos construir para sobrevolarlos y ver con un poco más de claridad la comedia de nuestras propias certezas?